Bueno, ni por acción ni por omisión, esas fueron las líneas argumentales desde el inicio, es decir, que Marina no había tenido una conducta imprudente que haya provocado ese resultado, ni tampoco había omitido algún mandato o un deber que le haya impedido evitar la producción de ese resultado. Desde el inicio y en la producción de pruebas, entiendo que esa fue la misma línea que ha mantenido esta defensa. Pero, en primer término, Marina está acusada de 2 delitos. Voy a abordar primero el más importante en relación a su lamentable resultado, por supuesto, y aparte que es el más complejo, y después, lo más probable es con la misma prueba, correría la misma suerte el segundo, que es el previsto en el artículo 205. Y debo empezar por el comienzo, y es decir, por aquello que ya ha sido probado y que no estaba controvertido en este juicio. Es decir, que este incidente se produce en razón a que Priscila Luca, con un bidón de alcohol etílico, vuelca ese líquido en un mechero que está confirmado por Navarro que tenía una llama, tal vez imperceptible, pero sí debió haber estado prendido para producir esa deflagración con las respectivas consecuencias. Esto no significa echar culpas, esto es la realidad, objetivamente es lo que pasó y fue lo que provocó ese resultado. Sin perjuicio de eso, la Fiscalía y los acusadores sostienen una responsabilidad respecto de Marina en función a su calidad de dueña y encargada. Y que por esa calidad ella se encontraba en posición de garante y que así ella aprobó y aceptó la selección de los mecheros, la modalidad, la colocación. Estos fueron los verbos utilizados y me parece importante hacer como un repaso de la acusación porque en definitiva esto tiene que ver para poder conocer si hay una acción, si hay una omisión, si había un mandato preexistente y qué fue lo que aparentemente habría incumplido, si eso fue así. Y me detengo primero en aceptar y aprobar, ¿no? Aprueba aquel que tiene el poder de tomar una decisión. Y acepta aquel que tiene la libertad de no aceptar. Poder y libertad. Esas son las 2 circunstancias que vamos a analizar si Marina tenía para poder sostener la acusación que pretende la Fiscalía. Y para eso voy a arrancar con su calidad de dueña. Y para esto voy al minuto 1 del inicio de esta causa, donde en rigor Marina no estaba ni siquiera imputada. Esta causa comienza con la imputación de Leandro Piana, que es quien aparecía en todos los papeles, la habilitación, en el contrato y demás. El señor Carlos Oliverio, que es quien incluso se presenta desde el minuto 1 como el encargado, quien estaba a cargo del local, y por supuesto de Priscila Luca. Esto continúa así hasta que el señor Piana se presenta en la causa, formula una declaración espontánea, explica, presenta documentación que incluso fue incorporada por lectura y presenta un instrumento privado, ¿sí? Un instrumento en el cual constaba que él había vendido su fondo de comercio y que lo había adquirido Marina de Los Ángeles Ramírez. Esto fue lo que bastó para desplazar, sacar al señor Piana de la causa y que Marina quede como dueña, ya imputada y responsable de este resultado. Y digo esto, y especialmente digo por la calidad de dueña, porque en definitiva ya se sabía que Marina era la encargada. Desde el primer momento, cuando uno ve la causa y ve las actas, ve el allanamiento o ve la inspección ocular, quien abre la puerta siempre es Marina. Incluso la policía consigna, en estas actas que están incorporadas por lectura, consigna que, bueno, Marina de Los Ángeles Ramírez abre porque el señor Oliverio le ordenó o le dijo, más Marina también lo explicó, que hasta la policía le iba a buscar. Ella era quien tenía la llave. Ella le indicaba a la gente dónde estaban las cosas, digamos. Y esto, es más, ella le toma a la Fiscalía declaración testimonial bajo juramento de decir verdad. O sea que no es la existencia de Marina no es que fue sorpresiva cuando apareció ese papel, bueno, no, era solamente que se le imputaba por la calidad de dueña. En ese momento, nadie pensó, a ver, esta chica vino hace un año y monedas de Venezuela con una mano atrás y otra adelante, de un país que sabido es que la gente migra porque literal no tiene que comer. Llega a Buenos Aires, trabaja 12, 14 horas de camarera
6 días a la semana, vive en una pensión compartiendo una habitación y de repente tiene $15.000 para comprar un fondo de comercio. Y nadie se puso a pensar, uy, esto no nos tiene que hacer un poco de ruido, porque está el gnosis, digamos. Hay algunas investigaciones que se hicieron. ¿Nadie advirtió esta circunstancia? Bueno, pareciera ser que no. Porque de hecho, Marina continuó imputada en calidad de dueña. En efecto, sí, aparecen los papeles. Es la titular registral, como fue indicada por la Fiscalía. Ahora, ¿eso es suficiente para responder por esto? Esto no es responsabilidad objetiva. Digamos, nadie puede responder por algo que no hizo o que no podía evitar. Así que, aparte de aparecer en un papel, porque esto no estamos hablando de responsabilidad civil, sino que estamos hablando del fuero penal, entonces tenemos que ver cuáles fueron las conductas que Marina pudo haber llevado a cabo para decir que en realidad sí era la dueña. Entonces ahí nos ponemos a analizar cuál es la prueba. Y empezamos a escuchar, por ejemplo, a los que trabajaron en SAC, que al momento de explicar quiénes los contrató el señor Oliveri. Al momento de decir cuánto le iban a pagar, lo decidió el señor Oliveri. Al hablar de dueña, estamos hablando de socio en las pérdidas y en las ganancias. Digo, si Marina era dueña, entonces no tenía sueldo. Ella podía retirar el dinero que quería porque era dueña. Y esto está acreditado que no es así. De hecho, nosotros presentamos los tickets donde Marina cobraba el sueldo, al igual que el resto de las encargadas, cobraba el mismo sueldo, que sí es superior al del resto de las camareras, pero no deja de ser un sueldo. Y de hecho, hay un extracto de cuáles son los movimientos de cuenta de la caja, por un sistema, una intranet interna, donde se dan cuenta que quien se retiraba el dinero, el volumen del dinero de ganancia, era el señor Oliverio. Digamos, y si me pongo a pensar en lo que acá se acreditó, que en la época de pandemia, Noelí, Angie, que era esta chica venezolana, que no pudieron traer a prestar declaración, que también era encargada, junto con Marina, eran quienes atendían, hacían los pedidos, o sea, cocinaban, limpiaban y hacían el delivery. Bueno, la verdad que un dueño se ponga a limpiar y trabaje a la par de los empleados, la verdad, lo dudo. Es claro que Marina no era la dueña, pero no solamente por cuestionar ese papel, sino porque en los hechos esto no había sido así nunca. En efecto, había un chat de gastronómicos, hubo reuniones de gastronómicos, y esto está confirmado por la dueña de la Raquel, creo que era Silvana, la señora Silvana, no recuerdo el apellido, y Diego Re. Los dos confirmaron que Marina no estaba en esos grupos, porque en efecto, uno se refirió como empleada, la señora de la Raquel, y Diego Re dijo, no, era una venezolana que firmó para no perder el trabajo. Eso es literal lo que dijo Diego Re. Digamos, había alguien que por lo menos con sentido común había hecho un análisis de la situación. Obvio que Marina no iba a estar, Marina no iba a recibir cuáles eran los decretos y las autorizaciones para abrir, cerrar, poner mesas, poner mechero, porque en realidad ella era una empleada. Ser una empleada, aunque sea encargada, sigue siendo dependiente de otro. Y volvemos a pensar en aprobar y aceptar. La pregunta es ¿por qué Marina aceptó estar en esos papeles? Porque esto fue un tema de preguntas en este juicio, ¿no? Y los cuestionamientos eran, bueno, a ver, pero ella es técnica en contabilidad, ella tenía que haber sabido la responsabilidad que asumía. O no estaba tan mal, porque en ese momento ya no vivía en una pensión y se había mudado y alquilaba un monoambiente. O bien, bueno, pero fíjense que Noelí no aceptó y sin embargo no le pasó nada, ella siguió trabajando y siguió cobrando lo mismo. Bueno, yo podría responder a esas cuestiones, tal vez apoyada en la misma prueba y en un poco de análisis de contexto. Es cierto que a Noelí no le pasó nada, pero yo pregunto, ¿qué habría pasado si Marina hubiese dicho que no? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Eso no puede ser una especulación? ¿La respuesta habría sido lo mismo? ¿Las dos habrían seguido trabajando y percibiendo el mismo salario? Claro, no lo sabemos. Que Marina haya sido técnica en contabilidad, y bueno, miren, la verdad es que primero si se quiere utilizar ese conocimiento terciario como para darle un valor y un conocimiento especial y la capacidad de comprender la normativa vigente y excluir
un contexto de absoluta vulnerabilidad en la que se encontraba Marina. Porque eso es un condicionamiento al momento de decidir. Y esto no pretende poner a Marina como una víctima o un mártir, en ninguna forma, pero acá en derecho penal nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis de cuál es el contexto cuando las personas tomamos decisiones. Porque esa libertad y esa autodeterminación es la que después condiciona o nos permite evaluar un juicio de reproche. Marina era libre para decir, porque claro, Noelí pudo decir que no, pero lo que omitió la fiscalía es que había venido la familia de Noelí de Venezuela. De hecho, esa fue la razón por la que Marina se tuvo que mudar. Marina se fue a alquilar un monoambiente porque vino la familia de Noelí y la habitación y esa pensión era el lugar donde Noelí vivía antes de la llegada de Marina. Noelí no estaba sola. Marina sí. Marina siempre estuvo sola. Si Marina no trabaja, no paga el alquiler. Si Marina no trabaja, no come. Esto es lo que le pasa a cualquier persona que no tiene una familia o no tiene alguien que le preste. Este es el inescrupuloso lucro del que habló la Fiscalía en el momento de hacer la circunstancia agravante, pagar un alquiler y comer todos los días. Claro que de esta reunión de quién firma el papel, también surge otro dato interesante, que es la fungibilidad de Marina como encargada. Que sea Marina era absolutamente aleatorio. Podía ser Marina, podía ser Noelí, podía ser Angie, podía ser Evelyn, podía ser cualquiera en su momento acepte poner el bar o el local a su nombre, que de hecho no era el único que había puesto el nombre de Marina a partir de esa reunión. Este fue el contexto en el que Marina aparece en ese papel y que la hace responsable de este episodio. Hablemos de los mecheros. Mecheros que quedó probado que compró la mujer María del señor Oliverio. Esto no está en discusión. Compró ella. Es más, habló la señora de la Raquel que ella armó algunos, unos los habían comprado a través del Mercado Libre. Marina aprobó y aceptó, según la acusación, la compra, la modalidad, el uso de esos mecheros. ¿Cómo podía no aceptar? ¿Qué se supone que ella tendría que haber dicho? No, perdóname, mira, Oliverio, yo creo que esos mecheros no van, son peligrosos. No sé qué tendría que haber dicho, que renunciaba si se usaba esos mecheros. Mecheros que, por cierto, por supuesto que con el diario del lunes nadie discutiría o cuestionaría la peligrosidad. El problema es que antes no teníamos toda la información que tenemos ahora. Y en parte, esto lo dijo Oliverio. Y la verdad es que es razonable. Esos mecheros son de venta libre, no se venden con unas instrucciones o hacen saber que tienen que venir bomberos a dar una instrucción para su prendido. Yo tengo uno, se venden en todos lados. Pensar que esto era un instrumento prohibido o peligroso y exigirle a Marina eso, bueno, ¿cuál sería el sustento? Porque tendríamos que recordar que había mecheros en las mesas de la vereda, señoría, donde pasaba personal policial, donde pasaba control urbano, y nadie dijo nunca nada, ni le hicieron un acta, ni inhabilitaron. Es más, Lourdes hizo la mención al chiste que le hicieron cuando dijeron, ah, qué cagona que sos, cuando ella lo iba a aprender. Pero pese a que había una naturalidad para todos y una aceptación de quienes no debían aceptarlo, Marina debía decir que ella no lo aceptaba. Ella, siendo empleada, teniendo que trabajar para poder pagar sus gastos porque no tenía a quién recurrir, ella sí debía decir, no, esto no se acepta. ¿Cuál era su libertad? ¿No? De hecho, si ella hubiese dicho que no, y tal vez hubiese quedado Angie, o hubiese quedado Noelí, o hubiese quedado Evelyn. Es decir, la no existencia de Marina hubiese evitado la producción de ese resultado. Me detengo en Evelyn ahora, porque tanto como Dayana Leiva como Lourdes hicieron mención a que no siempre era la misma encargada, esto lo dijo Leiva, y Lourdes habló que si Marina no venía, era Evelyn la encargada, quien se encargaba. Pero quiero hablar de Evelyn, porque Evelyn, señoría, usted no la escuchó en este juicio, nadie la escuchó. Evelyn es quien aparece en los videos, quien estaba en la caja la noche de los hechos. Porque Marina
también se probó en este juicio, trabajaba hasta las 8. El turno de ella no era el turno de noche. Ese día había ido porque era su cumpleaños y lo iban a festejar. Y esto tampoco está controvertido porque de hecho la Fiscalía lo utiliza para probar el 205, ¿no? Digamos, el otro delito del que es materia de acusación de asistida. Entonces, en esa noche que estuvo Evelyn, que estaba en la caja, que tenía la cámara arriba para controlar, aún así Evelyn no vino. Por supuesto que cuando la quise convocar, obvio que no iba a venir, probablemente por temor a autoincriminarse si prestaba declaración bajo juramento. Pero bueno, no deja de ser un dato curioso la importancia de lo que ella podría haber aportado en cuanto a esto, el tema de horarios y quién se encargaba de qué cosa. Pero hablamos de encargadas, sea cual fuera, ¿cuál es el rol de la encargada? Porque ya establecimos que Marina aparece en un papel que nunca actuó como dueña, pero sí era encargada. ¿Qué es ser encargada en un bar en San Miguel con 5 empleados? Porque hablaron acá de capacitaciones e instrucciones como si fuese la gerente de recursos humanos de IBM. ¿De qué capacitación me están hablando? ¿Cuál es la exigencia normativa de una encargada? Porque si hablamos de posición de garante, estamos hablando de incumplimiento de un deber o de un mandato expreso, que surge de la ley o surge de un contrato o surge de un comportamiento precedente. Y en este juicio, de ninguna de las 3 formas. Y cuando hablamos de capacitación, ¿no? Que incluso la escuchamos a Noelí, que por ahí en un intento de jerarquizar su cargo, y está bien, terminó explicando incluso a preguntas de la propia acusación, que esta instrucción o esta capacitación tenía que ver con capacitarla como camarera, llevar la bandeja, cómo bajar los vasos, eso es lo que explicó. O se va a pedir a la encargada que haga una capacitación de seguridad e higiene. Cuando le preguntaban al bombero quién tenía que capacitar cuando hablaban de los mecheros y la peligrosidad, que incluso creo que le dijeron el encargado del personal, no, es un bombero el que tiene que capacitar. O un licenciado o un ingeniero en seguridad e higiene. Marina es técnica en contabilidad, trabajaba en un bar de encargada porque tenía la confianza de manejar la plata, de tener la llave, de controlar el stock, de controlar el horario de los empleados. Y tenía que hacer una capacitación sobre cómo se genera una combustión de gases por alcohol etílico, señoría. Esta es la exigencia que pesa sobre Marina. Me voy a enfocar ahora en la segunda acusación, que tiene que ver con la normativa para propagar enfermedades para hacer un pedido absolutorio común. Y partimos nuevamente de la base de Marina como dependiente y empleada. Pero más allá de esto como terminología abstracta, ¿no? de cuál era el rol, cuál era el título, si se quiere, del cargo, volvamos a los hechos. Porque en definitiva, el derecho penal imputa conductas, ¿no? Por acción o por omisión. Entonces, hablamos que en época de pandemia, los gastronómicos, los dueños, ¿no? Habían hecho grupos de WhatsApp y de chat, eso está incorporado también por lectura, y recibían normativa de modificaciones. Esto, lo dijo hasta Diego Re, cambiaban todos los días. Esto es un poco una realidad. Es irrazonable pensar, como se ha sostenido acá, que había una imposibilidad de que la gente coma en los lugares, por ejemplo. Esto estaba probado porque escuchamos a los chicos acá diciendo que todos los bares estaban llenos. Es más, el papá de Sadro dijo que estaba comiendo en una parrilla. Una de las chicas dijo que su novio estaba en el bar de enfrente. O sea, la verdad es que, salvo que hayan probado que hubo un alzamiento en San Miguel y que todos los gastronómicos hayan dicho, digamos, bueno, hagamos todo igual, abramos las puertas, la verdad que era lógico pensar que había una habilitación. Marina, ¿cómo podía cuestionar si su jefe le dice, hoy hay mesas adentro? ¿Por qué ella debería poner en duda? Si su jefe tiene acceso directo a un grupo de gastronómicos que está en contacto directo con la municipalidad. Si todo el resto de los bares basta caminar por la calle que ve que también están funcionando. Y sumo a este dato de color que personal de control urbano está haciendo todos los controles
y en ningún momento dijo que el lugar no estaba habilitado. De hecho, estaban filmados, esto está probado, lo dijo todo el mundo, si no es todo el mundo, gran parte de los que pudieron ver, y nosotros los vemos en la cámara. Marina debía pensar que esto no era posible. Marina tenía que cuestionar que no, aún estando control urbano, que su jefe le dice que se puede, que todos los bares están abiertos, ella tenía que decir, no, esto hay un reglamento específico que dice que esto, no, si a mí no me lo notifican en un boletín oficial, perdón, como si todo el mundo supiese la ley, no es conocida por todos, más allá que uno lo afirma, perdón, yo soy abogada, yo no las conozco todas, y dudo que alguien las conozca todas. O sea, pretender que ella pueda hacerlo, la verdad es que los hechos se contraponían a eso. Y sobre todo, la presencia de control urbano ahí. Hay algo que Zaffaroni habla de asunción del control por otro. Que tiene que ver cuando un tercero, voluntariamente o institucionalmente, como es personal calificado e idóneo de la municipalidad, asume el riesgo al dar una autorización determinada. Es decir, donde los creadores iniciales del riesgo cesan en su responsabilidad porque hay otro con la calidad que lo asume diciendo que no hay riesgo. Y esto es lo que pasó. Al margen que sostener hoy la imputación del 205, a sabiendas que no hubo ningún tipo de contagio, es decir, que no hubo una afectación a la salud pública y que afecta la garantía constitucional de lesividad, y sabiendo incluso que la primera dama cerró con una conciliación, y bueno, la verdad que forme parte de una pena de 5 años efectiva, y bueno, llama un poco la atención. Así que entiendo que en este orden Marina debe ser absuelta por ambos delitos. El 205, que corre la misma suerte de la imputación, tanto del homicidio como de las lesiones, porque ella no podía hacer algo distinto, ni para evitarlo, ni hizo algo imprudente para que esto se lleve a cabo. Me voy a referir ahora a las circunstancias agravantes planteadas, porque bueno, claro que la falta de un juicio de cesura me obliga, aunque estoy pidiendo la absolución, a expedirme al respecto, sobre todo por la gravedad de la pena solicitada, sin perjuicio de los mínimos en concurso real, se está pidiendo una pena de 5 años, que aparte se pide que se efectivice antes de la firmeza. Así que por supuesto que tengo que hacer mención a ello. Y lo primero que una de las circunstancias agravantes planteadas tiene que ver con estas irregularidades, ¿no? Irregularidades que formaban parte, citando incluso aquellas del 205, ¿no? Que hablaban desde vasos de vidrio, de un montón de circunstancias que hacían propias de esa imputación, pero también de la inhabilitación, de las zapatillas en cuanto a las cuestiones eléctricas, los matafuegos. Sigo sosteniendo que Marina, por ser empleada, no se ocupaba de eso y no puede ser responsable de eso, y menos con la excusa de aparecer en un papel, ¿no? Porque objetivamente no puede responder, al menos no en el derecho penal. Pero sin perjuicio de eso, creo que en estas circunstancias habría que analizar, primero, porque para imputarlo deberíamos ver si atraviesa el criterio del ámbito de protección de la norma. Es decir, aquellas irregularidades que en rigor incidieron en la producción del resultado. Porque estas son violaciones concretas a una norma determinada que prevé una sanción determinada y que nada tienen que ver con evitar una declaración por un mechero en una mesa. ¿Sí? Entonces, aunque fuera como una circunstancia agravante, entiendo que no hay forma de imputarla y de agravar la pena, o al menos fundar la pena en ella. Fíjense, aparte muy como ejemplo incluso, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la inhabilitación. La inhabilitación, que tuvimos que hacer varias preguntas, porque en realidad del cartel de evacuación, que es el que está pegado en todo el local, ¿no? Que es el que vimos acá, que vino el bombero y que lo explicó, no surgía de ese cartel nada que indique que el patio no estaba habilitado. Yo no discuto que esté o que no esté habilitado, ¿sí? Tengo bien claro que si viene un idóneo y dice que no lo está, no lo está.
Pero la pregunta es, ¿cómo podían saber que no lo estaba? Marina, ¿cómo podía saber? Rodríguez estuvo en este juicio y casi que discutía con la fiscal afirmándole que sí, que siempre estuvo habilitado y que siempre se usó igual. Y de hecho, cuando vemos el mapa y vemos las cruces en el patio, en el pasillo, a mí necesitaba preguntar, porque en realidad, por lo general, las partes descubiertas están con una cruz. Y no había nada, es más, había un camino de evacuación desde el patio. Todo indicaba que no había ninguna prohibición para ese patio. Y es más, cuando le preguntamos varias veces, y señoría, también le debió preguntar a usted, el bombero terminó diciendo, no, lo que pasa es que es una cuestión de metros cuadrados. Acá hay que calcular cuánto mide el local en metros cuadrados, cuántos metros cuadrados fueron habilitados, y si hay una diferencia es porque esa diferencia no fue habilitada. Y eso, ¿quién lo debería saber? Digamos, Marina debía pensar o hacer un cálculo aritmético y revisar todos los papeles del dueño para ver si había una parte que no estaba habilitada. La actitud posterior, la conducta desaprensiva, la falta de pedido de perdón, la falta de arrepentimiento, la falta de compasión por el otro, eso fueron algunas de las palabras utilizadas como circunstancia agravante. Tengo que hacer una división, primero uno será la conducta posterior y después todas las otras que son absolutamente subjetivas, nada tienen que ver con la objetividad de una imputación penal, me voy a referir con la actitud posterior. Uno puede ver en los videos, porque en realidad, más allá de, por supuesto, la legítima apreciación de cada uno de los que vino acá, que sufrió un episodio terrible, nadie va a discutir eso. ¿Cuál habría sido la actitud esperada? ¿No? Yo estoy hablando de Marina. Uno puede ver dónde estaba Marina en el momento del hecho. Estaba la barra con Cristian Esquivel haciendo tragos. Esto está todo filmado, así que invito a que lo vea y lo perciba con sus propios sentidos. Hay que ver de qué es lo que se hace. Cuando Marina llega y toma contacto visual, ya no había un incendio que apagar. Si uno ve las imágenes, ve a toda la gente caminando de un lado para otro, tocándose la cabeza, nerviosa, por supuesto, exaltada, en shock. La gente no sabía qué hacer. Hoy parece que, por supuesto que es fácil, a uno se le puede ocurrir 10.000 cosas, pero en ese momento nadie sabe qué hacer. ¿Qué se supone que había que decir? Porque hablan de esta conducta desaprensiva, casi como un desprecio por la vida. ¿Qué habría que haber dicho para no caer en esa agravante? ¿Qué habría que haber dicho? En una situación traumática, instintivamente, no sé, el sentido común me indica que para tranquilizar a alguien digo algo para tranquilizarla. No sé, está todo bien, quédate tranquilo, va a estar bien. Yo no sé, la verdad, no hay una imputación concreta a Marina. En esta agravante genérica, ni siquiera se está diciendo que Marina haya dicho algo, porque tampoco se probó. Pero digo, toda esta secuencia me permite pensar que todo el tiempo se incita a la violencia con esta terminología, incluso con los adjetivos utilizados, de inescrupuloso, descarado, desprecio, que no son compatibles con una imputación imprudente, señoría, de ninguna manera. Todo este velo permanente desde el inicio del juicio de que había habido una manipulación de la evidencia, que se habían borrado las imágenes, y esto no fue cierto. Y no fue cierto porque está probado que no lo fue. Desde el minuto 1 del acta de procedimiento, donde llega Paniagua, que estuvo en este juicio, estaban las cámaras a disposición, las puso Oliverio en ese acta. En ese mismo momento, porque el horario es casi antes de las 11 de la noche, es el horario del acta de procedimiento. Se sacaron las fotografías, se hizo el acta de inspección ocular, y una vez que llegó la policía y los bomberos, quedó en resguardo, lo dijeron el personal, incluso de policía científica. Todos los elementos estaban secuestrados, estaban las fotografías y estaba la filmación. Lo que quiero decir es que todo esto es casi una intencionalidad permanente de marcar que hubo mala voluntad y que esto de ser desaprensivo y que se quiso manipular y que se quiso eliminar pruebas, esto no fue cierto. Y la imagen de Marina tocando, que la pasaron y que está filmada, tocando como las cámaras, esto también quedó acreditado, que ni siquiera pudo rebobinar.
tuvieron que llamar al técnico. El técnico vino acá y explicó que fue el día siguiente y les dijo, y además cuando le preguntaron, y bueno, pero si podía haber borrado, miren, le dijo, la verdad que no es tan sencillo borrar. Y más, si me llamaron porque no lo pudieron ver, pensar que tenían la capacidad de borrarlo, bueno, digamos. Por último, señoría, pedir perdón o arrepentirse caería casi como en agravarle la pena a Marina por no haber confesado algo que está diciendo que no fue como dice. Sin perjuicio, este debate aún no concluyó. Nada más. Gracias. Bueno, entonces llega el momento de las palabras finales. Bueno, este es el momento que ustedes tienen de dirigirse a mí como juez de su causa. No es una declaración, es un derecho que tienen, pueden usarlo o no, y lo que me quieran decir a mí antes de que yo pase a resolver. Señora Ramírez. Yo quiero decir que lamento mucho todo lo que pasó, todo lo que sucedió, pero no voy a poder hacer nada. Yo no podía hacer nada distinto. Yo vine a Argentina por una vida mejor. Que lamento mucho todo lo que sucedió. ¿Más, señora? Señora Oliveira. ¿Hay algo que quiera manifestar? Sí. Bueno, primero quiero reiterar mi más sentido pésame a la familia de Lucía. En ese sentido quiero decir que todos los domingos hay una misa por Lucía y rezamos por su eterno descanso, y también rezamos mucho para que los familiares encuentren la paz. Yo entiendo que a raíz del audio ese nefasto que yo mando, en función de lo que sabíamos en ese momento y de lo que estaba pasando, que la información que se había esparcido era que se estaba prendiendo fuego el local. Yo quise minimizar la cuestión y después salir con una mala leche, lo viraliza, pensando que yo lo mando después de saber lo fatal que había sido el accidente. Yo lo que traté es que no siguiera viniendo gente a azar a preguntar si se había prendido fuego el local. Desde ese audio, desde la viralización de ese audio hasta el día de hoy, yo soy tildado como un asesino. En todo lugar a donde pisé, tuve que abandonar mi casa porque los vecinos me lo pedían por las pintadas que hacían todos los días. Las volvíamos a pintar y las volvían a hacer. En la escuela de mis hijos, cajones de muertos con mi nombre adentro. Tuvimos que sacar a los chicos del colegio. Mis hijos están en tratamiento psicológico. Yo me tuve que mudar. Estuve un año solo, hasta que pude, trabajando, llevar a mi familia, otra vez reunir a mi familia. Me tuve que mudar a 700 kilómetros del lugar a donde viví toda la vida, donde mis hijos nacieron, donde mi mujer nació. Tuve que abandonar mi comunidad en la iglesia. Tuve que abandonar todo lo que me daba sustento, porque también en todos los negocios donde yo trabajaba iban a hacer scratches. Y yo la verdad es que quiero decir que yo no sé si me cabe una responsabilidad o no, usted es la que tiene que juzgarlo, pero yo un asesino no soy. Eso estoy seguro. Yo en el momento del hecho estaba en la vereda, se ve, ni siquiera había entrado al bar. Yo lo primero que
que hago cuando sucede todo esto es salir corriendo con un matafuego. Entonces, ¿cómo puede ser que yo no me ocupé de nada si yo soy el primero que sale corriendo con un matafuego? Lo dicen los testigos. Después llegaron los bomberos y nos desalojaron. Marina y yo estamos acá porque caímos en una trampa legal de piana y pássaro. Pero somos gente de trabajo. No somos asesinos. Yo lamento profundamente lo que pasó. Es irreparable el daño, pero el daño que yo he sufrido en todos estos años es tremendo. Bueno, se da por concluido el debate entonces. Señora. ¿Puedo decir unas últimas palabras? No, señora, no puede hablar, yo lo lamento. No. La oportunidad que tuvo fue cuando declaró, y si usted recuerda, yo cuando finalizó su declaración... Solo quería ver si me permitía decir. No, pero yo le quiero decir esto porque yo en ese punto hice una excepción. Cuando declaran los testigos, lo único que se puede contestar o referir es lo que ha sido preguntado. En el caso suyo y de las víctimas, teniendo en cuenta las circunstancias, bueno, sobre todo en su caso, ¿no? La pérdida y que vino también a hablar por su hija. Yo al final de la declaración les pregunté si querían agregar algo más. Por eso, yo en ese momento no estaba y tampoco sabía el procedimiento, no entendía nada de esto, solamente buscaba responsabilidad. Y nada, y decir que a mí solamente me quedó esto. Esto es lo que me quedó. Acá tengo lo que me quedó de Lucía. ¿Sí? Esto es lo que tengo. Acá está el perdón. Acá está. Esto es lo que tengo de mi hija. ¿Sí? Es lo único que me quedó. Es lo único que me quedó. No me dicen nada. No pasó nada. Acá está. Esto no pasó nada.